Aristóteles, Poética, capítulo 8. La unidad de la fábula no consiste, según algunos suponen, en tener un nombre, como un héroe, pues la vida de un mismo hombre comprende un gran número, una infinidad de acontecimientos que no forman una unidad. Y de igual modo existen muchas acciones de un individuo que no pueden reunirse para formar una acción. Se advierte entonces el error de todos los poetas que han escrito una Heracleida, una Teseida o poemas semejantes. Ellos creen, porque Heracles fue un buen hombre, la historia de Heracles debe ser una historia. Homero, sin duda, entendió este aspecto muy bien, ya por arte o por instinto, justamente debido a que excedió al resto en todos los detalles. Al escribir la Odisea, no permitió que el poema registrara todo lo que por cierto le aconteció al héroe. Por ejemplo, le sucedió ser herido en el Parnaso y también fingirse loco en la época del llamado a las armas. Pero ambos incidentes no tenían ninguna conexión necesaria probable entre sí. En lugar de ello, tomó como tema de la Odisea, como también de la Ilíada, una acción con la unidad del tipo que hemos descrito. La verdad es que, así como en otras artes imitativas, una imitación es siempre de una cosa, de igual modo en la poesía la fábula. Como imitación de la acción, debe representar una acción, un todo completo, con sus diversos incidentes tan íntimamente relacionados, que la transposición o eliminación de cualquiera de ellos distorsiona o disloca el conjunto. Por tal causa, aquello que su presencia o ausencia no provoca ninguna diferencia perceptible no constituye ninguna parte real del todo. Capítulo 9. De lo que hemos dicho se desprende que la tarea del poeta es describir no lo que ha acontecido, sino lo que podría haber ocurrido, esto es, tanto lo que es posible como probable o necesario. La distinción entre el historiador y el poeta no consiste en que uno escriba en prosa y el otro en verso. Se podría trasladar al verso la obra de Heródoto y ella seguiría siendo una clase de historia. La diferencia reside en que uno relata lo que ha sucedido y el otro lo que podría haber acontecido. De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien del tipo de las universales, mientras que las de la historia son particulares. Por proposiciones universales hay que entender la clase de afirmaciones y actos que cierto tipo de personas dirán o harán en una situación dada. Y tal es el fin de la poesía, aunque ésta fija nombres propios a los caracteres. Los hechos particulares son, digamos, los que Alcibíades hizo o lo que le aconteció. En la comedia, esto ya ha quedado claro, pues los poetas cómicos construían sus fábulas a partir de acontecimientos probables y luego añadían algunos nombres según su capricho. Ellos no escribían como los poetas yámbicos sobre personas particulares. En la tragedia, sin embargo, se adherían todavía nombres históricos. Y por esta razón lo que convence es posible. Mientras no podamos estar seguros de la posibilidad de algo que no ha sucedido, lo que ha acontecido es desde luego posible.
puesto que no habría sucedido si ello no hubiera sido así. Sin embargo, aún en la tragedia hay algunos dramas, solo con uno o dos nombres conocidos en ellos. El mucho en comprobar lo que escribía. Es posible que el estagirita considerara que Tucídides no era un historiador, sino un artista y un filósofo. El resto es invención. Y existen algunos sin ningún nombre conocido, por ejemplo, Anteo de Agatón, en el cual tanto los incidentes como los nombres son creaciones del poeta y el drama no resulta por ello menos delicioso. Así, pues parece que no debemos adherirnos con firmeza a los relatos tradicionales sobre los que se basan las tragedias. Sería absurdo proceder de este modo, en efecto, aun cuando las historias conocidas lo son solo para unos pocos, si bien ellas son un deleite para todos. Según lo dicho antes, resulta claro que el poeta debe ser más el autor de sus fábulas o tramas que de sus versos, sobre todo porque él es un poeta en virtud del elemento imitativo de su trabajo y son acciones las que imita, y se adopta un tema de la historia real, no por eso menos es poeta, ya que algunos acontecimientos históricos pueden muy bien estar en orden probable y posible de las cosas, y en ese sentido, por esos hechos, él resulta su poeta. De las fábulas simples y de las acciones, lo peor resulta lo episódico. Llamo episódico a una cuando no existe ni una probabilidad ni necesidad en la secuencia de los episodios. Fábulas de esta clase son construidas por malos poetas a causa de su incapacidad y por buenos poetas por culpa de los actores. Para realizar su obra, para funciones públicas, un buen poeta a menudo estruja una fábula más allá de aptitudes y se ve obligado a retorcer las secuencias de sus accidentes. La tragedia, por consiguiente, es una imitación, no solo de una acción completa, sino también de incidentes que provocan piedad y temor. Tales incidentes tienen completa, sino también el máximo efecto sobre la mente cuando ocurren de manera inesperada y al mismo tiempo se suceden unos a otros. Entonces resultan más maravillosos que si ellos acontecieran por sí mismos o por simple casualidad. En efecto, hasta los hechos ocasionales parecen más asombrosos cuando tienen la semejanza de haber sido realizados a designio. Así, por ejemplo, la estatua de Mitis en Argos mató al hombre que había causado la muerte de aquel al caer sobre éste en una ceremonia. Hechos de tal tipo no parecen sucesos casuales. Por eso, las fábulas de esta clase resultan necesariamente mejores que las otras. Capítulo 10. Las fábulas son o simples o compuestas, puesto que las acciones obedecen naturalmente a esta doble descripción, a la acción simple que procede en la forma definida como un todo continuo. La llamo simple. Cuando el cambio en la fortuna del héroe se realiza sin pericia ni reconocimiento, y compleja cuando ella encierra una u otra de estas desventuras o ambas. Estas acciones deben surgir de la estructura de la fábula misma, de manera que resultan ser la consecuencia necesaria o probable de los antecedentes. Existe una gran diferencia entre algo que acontece a causa de esto y después de esto. Capítulo 11. Como se ha observado, la peripecia es un cambio de un estado de cosas a su opuesto, el cual concuerda, según ya dije, con la probabilidad o la necesidad de los acontecimientos. Por ejemplo, en Edipo, aquí el cambio lo produce el mensajero,
quien, al pretender alegrar a Edipo y eliminar sus temores respecto de su madre, revela el secreto de su nacimiento. Y en Linceo, justamente cuando este es conducido para ser ejecutado con Dánao a su lado, que ha de hacer cumplir la sentencia, los incidentes que preceden al hecho se modifican al punto que el primero es salvado y Dánao ajusticiado. El reconocimiento es, con la misma palabra, como la misma palabra indica, un cambio de la ignorancia al conocimiento, y así lleva al amor o al odio en los personajes signados por la buena o la mala fortuna. La forma más refinada de reconocimiento es la que se logra mediante las peripecias, como aquellas que se producen en Edipo. Hay por supuesto otras formas, lo que hemos dicho puede suceder en cierta manera con referencia a objetos inanimados, aún cosas de tipo casual, y es también posible el reconocimiento si alguien ha hecho o no ha hecho algo. Pero la forma más directamente relacionada con la fábula y la acción del drama es la mencionada en primer término. Esta, junto con la peripecia, suscitará ora piedad o temor, que son las acciones que la tragedia está preparada para representar y que servirán asimismo para provocar el fin feliz o desdichado. El reconocimiento en tal caso, por tratarse de personas, puede ser solo de una parte a la otra, pues la segunda ya es conocida, o bien las partes quizá tengan que descubrirse. Ifigenia, por ejemplo, fue descubierta por Orestes mediante el envío de la carta, y otro reconocimiento se requirió para que Ifigenia lo reconociera a él. Dos partes de la fábula entonces, la peripecia y el reconocimiento, representan tales incidentes como estos. Una tercera parte es el sufrimiento, que podemos definir como una acción de naturaleza destructiva o patética, así los asesinatos en las escenas, torturas, heridas, etc. Las otras dos ya han sido explicadas. Capítulo 12. Las partes de la tragedia que han de tratarse como elementos formativos en conjunto se mencionaron en un capítulo previo. Empero, desde el punto de vista de su cantidad, es decir, las secciones separadas dentro de las cuales se divide una tragedia, posee las siguientes partes: prólogo, episodio, éxodo y una canción coral dividida en parodo y estasismo. Estas dos son comunes a todas las tragedias, mientras que las canciones, escenas y los komoi solo se encuentran en algunas. El prólogo es todo lo que precede al parodo del coro. Un episodio es todo lo que entra entre 17 canciones corales completas. El éxodo, todo lo que sigue después de la última canción coral. En las secciones corales del parodo se halla la primera expresión total del coro y un estasismo en una canción coral sin anapestos o troqueos. Un comos es un pasaje de lamentos en el que tanto un coro como los actores toman parte. Ya hemos mencionado las partes de la tragedia, usadas en conjunto como elementos formativos. Las previamente citadas son sus partes desde el punto de vista de su cantidad o las secciones separadas en que se divide. Los próximos puntos después de lo que hemos dicho antes son estos: ¿a qué debe apuntar el poeta y qué debe evitar al construir sus fábulas? ¿Y cuáles son las condiciones que depende el efecto trágico? Comprendemos que para la forma más bella de tragedia, la fábula no debe ser simple sino compleja, y que además debe imitar acciones que provocan temor y piedad, y puesto que esta es la función distintiva de esta clase de imitación, se deduce en consecuencia que existen tres formas de fábulas que deben evitarse. Un hombre excelente no debe aparecer pasando de la felicidad a la desdicha. Un hombre malo de la desdicha a la felicidad. La primera situación no es piadosa ni inspiradora de temor, sino simplemente no es odiosa. La segunda es la menos trágica que puede presentarse. No tiene ninguno de los requisitos de la tragedia. No apela ni a los sentimientos humanos en nosotros, ni a nuestra piedad, ni a nuestro temor.
Por otra parte, tampoco debe un hombre malo en extremo deslizarse a la felicidad, a la miseria. Tal historia puede suscitar el sentimiento humano en nosotros, aunque no nos conducirá ni a la piedad ni al temor. La piedad es ocasionada por una desgracia inmerecida y el temor por algo acaecido a hombres semejantes a nosotros mismos, de modo que no habrá en la situación nada piadoso ni inspirador de temor. Queda pues una clase intermedia de personajes, un hombre no virtuoso en extremo ni justo, cuya desdicha se ha batido sobre él por el vicio ni por la depravación, sino por algún error de juicio, como es el caso de quienes gozan de gran reputación y prosperidad, por ejemplo, Edipo, Tiestes y los hombres de prestigio en familias ilustres. La fábula perfecta, por tanto, debe poseer un interés simple, no doble como algunos nos dicen. En cambio, en la fortuna del héroe no ha de ser de la miseria a la felicidad, sino al contrario, de la felicidad a la desdicha. Y la causa de esta transformación no ha de residir en ninguna depravación, sino en algún gran error de su parte, mas el hombre mismo ha de ser tal como lo hemos descrito, o mejor, no peor que tal ejemplo. También el hecho confirma nuestra teoría. Aunque los poetas empezaron por aceptar cualquier historia trágica que les vino a la mente, en estos días las tragedias más bellas son siempre aquellas sobre reducidas casas ilustres como las de Algernon, Edipo, Orestes, Meleagro, Tiestes, Telefe, o algunos otros que puedan haberse involucrado ya como personajes o víctimas en determinados sucesos de horror. Teóricamente, entonces, la mejor tragedia posee una trama de esta descripción. Sin embargo, los críticos se equivocan cuando acusan a Eurípides por no aceptar esta línea en sus tragedias y dar muchas de ellas a un fin desdichado. Esta es, según hemos afirmado, la tendencia correcta que ha de seguirse. La mejor prueba es esta. En la escena y en las competencias públicas, tales dramas, trabajos con esmero, se ven como los más verdaderamente trágicos. Y Eurípides, aunque su ejecución fracase en otros aspectos, es considerado no bastante como el mejor dramaturgo trágico. Después de estas consideraciones, debemos hablar de la construcción de la fábula, que algunos colocan en primer término, la que puede tener una doble historia como la Odisea, y un resultado opuesto para los personajes buenos o malos. Se la considera la mejor solo en la razón del escaso gusto del auditorio. Los poetas simplemente siguen a su público y escriben según su dictado. Pero aquí el placer no es el que provoca la tragedia, pertenece más bien a la comedia, donde los enemigos más enconados en la pieza, por ejemplo Orestes y Egisto, se convierten al fin en buenos amigos y nadie mata a nadie. Capítulo 14. El temor trágico y la piedad pueden ser provocados por el espectáculo, pero también pueden surgir de la misma estructura y los incidentes del drama, que es el mejor camino y muestran al mejor poeta. La fábula debe ser pues también ordenada, que aún así, sin ver lo que acontece, quien solo oye el relato ha de sentirse lleno de horror y piedad, y los incidentes, que es por cierto el efecto que el simple recitado de la historia de Edipo produce en el oyente, provocar este mismo efecto por medio de espectáculos es menos artístico y requiere la ayuda de escenografía. Sin embargo, aquellos que utilizan el espectáculo para colocar delante de nosotros lo que es simplemente monstruoso y que no produce temor, desconocen por completo el sentido de la tragedia. No se debe exigir de la tragedia cualquier clase de placer, sino solo por su placer. El placer trágico es el de la piedad y el temor, y el poeta debe producirlo mediante una tarea de imitación. Es claro, en consecuencia, que las causas deben ser incluidas en los incidentes de la historia. Veamos entonces que la clase de incidentes que nos conmueven como horribles más que como piadosos. En un acontecimiento de este tipo, las partes deben, por necesidad, ser o amigos o enemigos, o bien indiferentes entre sí. Ahora bien, cuando un enemigo ataca a su enemigo, nada hay en ellos que nos lleve a la piedad, en el hecho o en su meditación.
excepto en la medida que concierne el dolor real de lo que sufre, y lo mismo es verdadero cuando las partes son indiferentes. No obstante, cuando el hecho es trágico, se produce dentro de la familia, es decir, cuando el asesinato o el daño es premeditado por el hermano contra el hermano, por el hijo contra el padre, por la madre contra el hijo o el hijo contra la madre. Tales son las situaciones que el poeta debe buscar. Las historias tradicionales deben conservarse como son. Por ejemplo, el asesinato de Clitemnestra por Orestes y de Eriflia por Agamenón. Al mismo tiempo, aún dentro de estos acontecimientos, algo le queda al poeta mismo. Él debe idear la manera correcta de tratar los hechos. Expliquemos más claramente lo que significamos para la manera correcta. El hecho horroroso puede ser realizado por la gente más con conocimiento y con conciencia, como los viejos poetas y el asesinato de los hijos por Medea en Eurípides, o puede hacerlo pero con ignorancia de su relación y descubrirlo después, como le sucede a Edipo en Sófocles. Aquí el hecho está fuera del drama, pero puede quedar dentro de él, como el acto de Agamenón en Astidamas o de Teleógono en Ulises herido. Una tercera posibilidad es la que medida una injuria mortal contra otro en ignorancia de su relación, pero que logra hacer el reconocimiento para detenerse a tiempo. Lo dicho agota las posibilidades, puesto que el hecho necesariamente debe ser realizado o evitado a sabiendas o por ignorancia. La peor situación se presenta cuando el personaje está a punto de cometer el hecho con todo conocimiento y desiste de él. Resulta desconcertante y asimismo nada trágico, por la ausencia de sufrimiento. De aquí que nadie actúa de tal manera, excepto en pocos casos. Por ejemplo, Hemón, 1454, Creón en Antígona. Después de esto se produce la real perpetración del suceso meditado. Una situación mejor que esta, sin embargo, es que el hecho se cometa con ignorancia y la relación sea descubierta después, ya que no hay nada desagradable en ello y el reconocimiento ha de servir por asombrarnos. Pero lo mejor de todo esto es lo último, lo que tenemos en Cresfontes. Por ejemplo, cuando Meropea, a punto de matar a su hijo, lo reconoce a tiempo, en Ifigenia, cuando la hermana y el hermano se hallan en una situación parecida, y en Ela, en el instante en el que hijo reconoce a madre cuando está a punto de entregar al enemigo. Esto explicará por qué nuestras tragedias están restringidas, según acabamos de decir, a tan escaso número de familias. Fue lo accidental, más que el arte, lo que llevó a los poetas a la búsqueda de temas para encuadrar esta clase de incidentes en sus fábulas. Ellos se encuentran todavía obligados a recurrir, pues, a las familias en las que ocurrieron estas desgracias. Sobre la construcción de la fábula y la clase de fábula requerida ya se ha dicho demasiado. Vamos a dejar hasta acá. Bueno, ya vamos por la mitad de la poética prácticamente. No es un libro muy extenso, pero sí hay que manejarlo no con un tono lírico que fluya solamente por la armonía del mensaje para asimilarlo sensualmente, ¿no? Sino que es teórico, es todo teórico. Teórico a la manera aristotélica, es decir, Aristóteles lo que hace es una fragmentación conceptual de todos los elementos de lo que él considera poética, que mejor se ven, vuelvo a repetir, en el teatro griego, en la tragedia griega, en los elementos de su mímesis emocional, que podemos hacer una analogía psicológica con las conductas del hombre y lo que él considera que son los más proclives a ser las mejores manifestaciones trágicas, artísticas de estas expresiones humanas, como el héroe que pasa de al final griego trágico al
a Edipo, haciendo una correlación con Freud, el héroe que pasa de la plenitud a la desdicha, ¿no? A la desdicha edípica, al enterarse que se había casado con su madre, que había asesinado a su padre, ¿no? Que eso genera todo un complejo, toda una situación de sentimientos complejos, de un sentimiento complejo de tragedia griega que Freud saca de todo lo que es la tragedia griega y la lleva al complejo inconsciente del crecimiento del ser humano, ¿no? Así que bueno, después Aristóteles va tirando unos parámetros, unas maneras de dividir, de hacer desfasajes sobre la poética, que bueno, son una cosa importante que me quedó también es cómo hace una diferenciación entre la historia, entre la narrativa histórica y la narrativa poética, mediante la fábula, que es la fábula es lo que vendría a ser, según Aristóteles, vendría a ser el guión, la diferencia evidente de la capacidad de generar una fábula mediante el poeta, mediante su propia inventiva, ¿no? Pero siempre él dice, Aristóteles dice, la fábula tiene que ser una mímesis, una imitación de esas cualidades humanas, de esas cuestiones humanas sentimentales que nos remitan a hacer una buena tragedia, ¿no? Y bueno, de ahí también a generar un nexo apelativo con el espectador, para que el espectador sienta compasión, sienta horror, sienta tristeza, para que el espectador también genere una mímesis sobre el espectáculo. Una mímesis de apreciación, sí, por supuesto, y que mueva todo el interior del espectador. Y bueno, en eso radica la poética de Aristóteles, ¿no? Y eso también es un factor que Aristóteles también discierne entre la espectacularidad sin sentido que puede venir a ser lo que hoy se diría escenografía, que él las categoriza como elementos más rústicos de expresión en la tragedia, ¿no? Y en la poética. O sea, en definitiva el hombre está diciendo hay que hacer buenas historias que movilicen a la gente y que generen algo en la gente. Que la gente, el espectador o el lector en su caso, sienta. Y de ahí en más genere una empatía, se podría decir, ¿no? Una empatía sentimental ya sea con la obra en particular, con el escrito en particular, etc. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá Aristóteles, ya vamos por la mitad, así que tranquilamente se puede leer en una sentada, pero a mí me gusta desmenuzar un poco Aristóteles porque Aristóteles es más, lo vuelvo a repetir, creo que la otra vez lo dije, es estructuración de razón, es Aristóteles. La lógica, Aristóteles es la lógica. Así que por eso me gusta a veces ir un poco más despacio. Aunque a veces ir tan despacio con Aristóteles en este caso no porque es breve, pero en la metafísica y en eso es
y despacio sería arduo, así que se verá, así también como el tema de en algún momento leer un poco de tragedia griega, de teatro griego. Así que nada, hasta acá.